noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy vamos a tener dos entrevistas. La primera es un poco lo que todo el mundo creo que está esperando. La ministra de Producción, la tenemos gentilmente venido a Punto Económico, Gladys Tribeño, para explicarnos sobre todo este tema del Decreto Supremo número 5, cuál es el impacto que va a tener en la industria pesquera en general. Y vamos a hablar también con ella, aprovechando la tenemos en el programa, para hablar un poco también sobre el tema industrial y el tema de MIPES. En la segunda parte del programa vamos a tener al profesor Pedro Franco, él es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y vamos a hablar sobre planes de negocios para emprendimientos. ¿Cuál debería ser la metodología alternativa? Probablemente, digamos, no necesariamente lo que la gente ha estudiado 5 años de universidad, sino una metodología que se pueda aplicar rápidamente para los emprendedores que probablemente no han pasado por estos 5 años de universidad. Así empezamos el día de hoy el programa con la ministra de Producción, Gladys Tribeño. Buenas noches, ministra, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. No, gracias por asistir. Quisiéramos empezar un poco hablando sobre el tema del famoso Decreto Supremo número 5, que trata del ordenamiento pesquero. Explíquenos cuál es la situación antes del decreto y la situación después del decreto. ¿Qué es lo que ordenó el decreto? Bueno, hay dos temas importantes que yo destacaría. Lo primero es que durante los últimos 30 años, el ordenamiento pesquero, todas las reglas de juego con las cuales se ha estado pescando en el mar peruano, estaban centradas en el aprovechamiento industrial del mar. Estaban centradas en el aprovechamiento industrial orientado a la producción de harina y aceite de pescado y al aprovechamiento de una sola pesquería, que es la anchoveta. O sea, el grueso el 85% de todo lo que hay en el mar peruano estaba siendo aprovechado a partir de la anchoveta para usos industriales. ¿Hacia dónde estamos yendo con el DS-005? A un aprovechamiento mucho más compartido, en donde el consumo humano directo, que es el que llega a la mesa popular, que tiene que ver con el pescado de tu ceviche, de mi ceviche, el pescado que puede servir para reducir los niveles de desnutrición, ese componente, ese ordenamiento que era importante para ese segmento, nunca fue desarrollado. Entonces, con esta norma, lo que hacemos nosotros es cambiar digamos, las zonas donde pescan según tamaño de embarcación, para, con ese cambio de zonificación y con ese cambio de dónde puede pescar un tipo de embarcación y dónde puede pescar la otra, nosotros dejemos el espacio necesario para cambiar cómo está hoy día el aprovechamiento del mar. Eso en resumen lo que quiere decir es tratar de llevar el uso de la anchoveta, en este caso, del uso industrial, digamos, tratar de que haya mayor uso de consumo humano directo. Así es. Y no solamente la anchoveta, sino que es la pieza básica de la cadena, sino de las diferentes especies marinas. Así es. Déjame explicarte quizás con algunas láminas. Esta es la anchoveta. De acuerdo. Este es el pescadito, al que nosotros le llamamos el oro azul, por el importante precio internacional que tiene hoy día la harina de pescado. Hay dos desafíos con respecto al consumo humano directo, con respecto a cómo el mar llega a la mesa de los peruanos, y los peruanos aprovechamos ese mar. Por un lado, el desafío es que este pescadito esté presente en la mesa de todos los peruanos, que aprendamos a comer anchoveta. Hoy día no existe un hábito de consumo de anchoveta lo suficientemente enraizado en la mesa de todos los peruanos. Ese es un desafío. En los últimos 30 años no ha habido una estrategia del Estado para lograrlo. Eso va a tomar tiempo, pero eso no significa que no se pueda hacer. Pero el segundo componente que tiene que ver con el consumo humano directo es que este pescadito es el alimento de otro pescado que sí es conocido en la mesa popular, que es la cojinova. Eso significa que la cojinova come huevos y larvas de anchoveta, se alimenta de huevos y larvas de anchoveta. En ese estadio es que la consume la cojinova, que ya es un pescado mucho más conocido en la mesa de los peruanos. Una consulta, ¿y la cojinova la encontramos entonces en qué sector, en qué millas? Bueno, la cojinova está hasta la milla 10, o sea, tú puedes encontrar la cojinova en la milla 10. Por eso para nosotros es tan importante dejar y permitir que la anchoveta se quede en el mar, porque es alimento de otros pescados que sí consumimos los peruanos, para los cuales no hay que cambiar los hábitos. La caballa consume anchoveta en huevitos, en larvas, en juvenil y en adultas. O sea, la caballa consume anchoveta todo el tiempo. Es uno de los pescados que más consume anchoveta.
El bonito, que es otro pescado que también conocemos. Pasa exactamente lo mismo. Eso significa que cuando nosotros afectamos a la anchoveta, no solamente estamos afectando, uno podría decir, pero no importa, porque eso se va para la harina. Y los peruanos no comemos anchoveta. Esa podría ser un argumento para decir, no es necesaria esta norma. Pero cuando ya tú afectas este recurso, estás afectando los otros pescados que sí comemos los peruanos, que sí conocemos y para los cuales sí tenemos un hábito de consumo. De acuerdo. Ahora, eso quiere decir que, a ver, si ese argumento es potente, el bonito y la coginova deberían ser pescados, entonces, que se consuman o digamos que tengamos muy poca oferta marítima de ese tipo de pescados, dado que ha habido con el tiempo bastante, digamos, extracción de anchoveta. ¿Eso es así? No, a ver, lo que ha pasado es que cuando tú pescas anchoveta, que tú las pescabas dentro de la primera 0 a 5 millas, estas embarcaciones de menor escala tenían, bajo el membrete de artesanales, podían estar en esa zona, tú estabas afectando el desove, estabas afectando la zona de reproducción de la anchoveta. Y dado eso, ¿qué es lo que estaba sucediendo con el bonito y la caballa? ¿Qué estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo es que esas redes de cerco que se utilizan dentro de las 0 y 5 millas no solamente recogen anchoveta, sino recogen otro tipo de pescados, que son esos pescados, la coginova, el bonito, el bagre, la cachema, la corvina, el lenguado, o sea, recogen todos esos pescados. ¿Y cómo lo siente un peruano? ¿Cómo siente el efecto de esa práctica? Que no se cambió hace ya muchos años en el precio. Los peruanos hoy día estamos pagando casi 40% más del precio que pagábamos en el año 2009. Y no solamente eso, sino que vamos a los mercados y muchas veces no encontramos esos pescados, porque han desaparecido de la oferta. Están en nuestro imaginario, pero vamos a los mercados de abasto y no los encontramos. O si los encontramos a unos precios prohibitivos para los ciudadanos. Y eso es lo que queremos cambiar. Ok, entonces vamos a ver entonces ahora un poco el mercado y vamos a ver la oferta y la demanda en general de pescado, de la pesquería. Actualmente, o hasta antes de la entrada del decreto número 5, ¿cómo estaba compuesta la oferta y hacia qué mercados iban? O sea, es decir, todo lo que se extraía, por ejemplo, ¿cuánto era anchoveta? Y esta anchoveta, ¿cómo se repartía entre la industria y el consumo humano directo? Estamos hablando de casi 98.3% del total de la anchoveta que se captura se orienta a harina y aceite. 98.3. La diferencia va a consumo humano directo. ¿Y cuál es la demanda que se tiene de anchoveta o los pescados similares para consumo humano directo actualmente en el Perú? Bueno, hoy día nosotros los peruanos consumimos 22 kilos de pescado al año y de anchoveta muy poquito, porque justamente lo que queda es menos de 2%. Y entiendo que no es de tan buena calidad también, ¿no? No, lo que se queda para consumo humano directo tiene que ser de buena calidad, porque si no, no puede hacerse una buena conserva o hacer un buen congelado que sirva para freír, para rebozar o para panar. Pero eso, la única manera de cambiarlo es teniendo más disponibilidad del recurso. Hoy día no hay recurso porque casi todo se quema. Incluso las embarcaciones que tenían permisos para pescar para los peruanos, para la mesa popular, han estado entregando toda su pesca hacia la harina. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Porque es un mercado que también paga más, pues. Claro, es decir, por el premio que paga la harina a nivel Claro, pero la minería ilegal también te paga más. Y no por eso la vamos a dejar. El cultivo ilegal de la coca también te paga más. Y no por eso lo vamos a dejar. Entonces tienes que hacer algo para cambiar esa situación. Y justamente en ese ordenamiento estamos.